Vamos a considerar otro tema importante, el relacionado con el aprendizaje del consumidor. El aprendizaje es uno de los conceptos más investigados en psicología, con una gran vinculación a la educación, pero también dentro del comportamiento del consumidor. Veamos algunas consideraciones de aprendizaje y haremos una revisión general de los temas a tratar. El aprendizaje básicamente es un proceso de adquisición de conocimientos, de experiencia, de conductas, en este caso en materia de compras y consumo, donde esperamos que el consumidor realmente aplique a futuro aquellos nuevos conocimientos y experiencias que ha obtenido. Vamos a tratar, dentro de las principales teorías que se aplican al comportamiento del consumidor, las teorías del condicionamiento clásico, el aprendizaje observacional y algo de condicionamiento operante o refuerzo. Vamos a verlas de manera un poco más detallada como una base para discutir este tema. Veamos algunas especificaciones sobre el concepto de aprendizaje. El aprendizaje básicamente es un proceso incidental, o sea, el ser humano muchas veces no planifica, sobre todo en temas de consumidor, aquello que va a aprender. Por eso la experiencia de consumo tiene que ser cuidadosamente planificada por la organización, ya que el consumidor aprende sin necesidad de verlo planificado, ¿sí? Cambia de conducta sin necesidad de verlo planificado. También el concepto de aprendizaje implica que incluye una experiencia personal, por ejemplo, el contacto directo con un producto, pero también puede formarse a través de información. O sea, puede haber un aprendizaje cognitivo donde el consumidor lea información sobre el producto y vaya aprendiendo ciertas características. También hay aprendizajes cognitivos, o sea, superiores, complejos, de razonamiento, o también un aprendizaje de respuestas simples, el que llamaríamos condicionamiento. Vamos a ver algunas de las escuelas de aprendizaje, sobre todo las escuelas las escuelas más bien de condicionamiento clásico, el refuerzo, las escuelas asociadas con Pavlov, con Skinner, vamos a conversar sobre ellos y sus aplicaciones en el comportamiento del consumidor. Si yo les preguntara a ustedes cómo se llama este perro, lo he hecho algunas ocasiones, todo el mundo me responde Scott. ¿Y cómo hemos logrado ponerle el mismo nombre a este perrito todos? Pues debido a un comercial, a una propaganda que han repetido infinidad de veces, lo hemos visto un montón de ocasiones y pues hemos hecho lo que se llama una asociación. Hemos asociado una marca, un nombre, una figura y tenemos listo en nuestra mente el concepto de que este animalito se llama Scott. Además, la marca, que la marca esta, la asociación con el perrito no es solamente en Ecuador, ni es solamente con ese nombre, es una marca que utiliza el papel higiénico asociado con un cachorro, es más, con este cachorro blanco a nivel internacional, con enormes resultados de ventas. ¿Qué es lo que hicieron al momento de, cómo lograron que nosotros asociemos además de este perro que es dulce, tierno? Lo vamos a ver a continuación. Hablemos de otro perro, el famoso perro de Pavlov. Pavlov fue un fisiólogo ruso que a inicios de 1900 estaba haciendo un experimento para medir el flujo de saliva en un perro. Básicamente los perros salivan cuando ven comida. Cuando Pavlov descubrió algo interesante, cuando ingresaba al laboratorio, la persona que le iba a dar comida al perro, el perro empezaba a salivar, o sea, anticipaba la llegada de la comida. Esto no es natural, el perro no saliva ante la presencia de una persona. O sea, y Pavlov supuso que los animales se condicionaban, o sea, asociaban los pasos del experimentador con alimento. Pues para probarlo, decidió asociar la comida con una campana. Cada vez que iba a servir comida al animal, tocaba una campana, con lo que, después de algunas repeticiones, el animal ya no tenía que, solamente al escuchar la campana, ya salivaba. Es más, podía salivar solo al escuchar la campana sin recibir la comida posteriormente. Esto es un proceso de asociación de estímulos en el que hemos logrado que un estímulo que antes era neutro, como la campana, produzca una respuesta natural, como salivar. Veamos cómo se aplica esto dentro del entorno del marketing. Algo tan hermoso como un bebé, o la siguiente diapositiva, una hermosa playa, son en sí mismas agradables, en sí mismas bellas, en sí mismas un estímulo muy agradable. Estamos acostumbrados a sentir una experiencia agradable al mirarlas, al tenerlas cerca. Cuando un producto asocia de manera continua su objeto neutral, ¿no es cierto? Por ejemplo, el papel higiénico, con un estímulo que es positivo, como un cachorrito.
lo que vamos a terminar es tener sentimientos positivos, emociones positivas en el consumidor. Entonces, el objeto neutral asociado a la playa o al bebé o a una música hermosa, algún estímulo positivo, va a hacer que luego de muchísimas repeticiones ese objeto neutral genere los mismos sentimientos positivos que generaba el estímulo positivo por sí mismo. Es decir, en la comida se asoció tantas veces a la campana que la campana terminó siendo el mismo impacto que la comida en el animal. Pues exactamente así nosotros aprendemos a asociar un producto con una experiencia positiva, una música bonita, un bebé hermoso, un cachorrito, y tenemos los mismos sentimientos que tenemos al hacer producto como los que ya teníamos antes hacia esos estímulos placenteros. El único, la única condición para que esto se dé es la repetición. Requieres una campaña publicitaria muy alta, de alto presupuesto, para que las personas asocien a través de la repetición. ¿Cómo se aplica justamente el condicionamiento clásico? Primero, como hemos dicho, por la repetición. Cuando tú repites de manera continua, has logrado aumentar la fuerza de la asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado. Y el proceso de olvido se vuelve más lento. Hay algunas teorías que dicen que se requiere 3 exposiciones para el público, para un anuncio ante el público. La primera para que tengan conciencia, la segunda para mostrar que es conveniente, la tercera para recordar los beneficios y ventajas. Se conoce como la teoría de los 3 impactos. Ahora, hay otras investigaciones que sugieren que deben ser al menos 12 repeticiones para lograr que el consumidor pueda aprender algo, repetir algo de lo que ha escuchado. Ahora, también tenemos que considerar que el desgaste publicitario es un fuerte peligro de esta estrategia de repetición. Si tú mantienes el mismo comercial al aire durante muchísimos años, el desgaste va a hacer que el consumidor deje de aprender, sino que más bien bloquee por aburrimiento, por sobresaturación de información. Lo que hacen los mercadólogos es hacer variaciones cosméticas en los anuncios, diferentes fondos, diferentes estilos de letra, por ejemplo, o cambiando la situación en la que está el perrito, o sea, es el mismo perrito vendiendo el mismo papel higiénico, pero en diferentes situaciones. Veamos otra aplicación, la generalización del estímulo. Cuando un estímulo ha sido asociado, por ejemplo, cuando hemos aprendido a asociar un producto con algo positivo, también podemos extender esa asociación a, a otras líneas y hacer lo que se llama una marca de familia. Es decir, tenemos la misma asociación hacia varios productos que los que teníamos hacia un producto que se posicionó primero. Así, algunas líneas han sacado Dove, por ejemplo, originalmente un jabón, ha sacado una línea extensa de cuidado de la piel, amparándose en esta marca de familia que ya genera una asociación positiva por el buen posicionamiento de la marca. Por el contrario, la discriminación entre estímulos, que es otro principio del aprendizaje, es que los seres humanos sí discriminan también entre estímulos similares. Y eso lo queremos hacer cuando estamos compitiendo y queremos lograr diferenciación del producto. ¿Sí? Entonces, más bien los productos, generalmente las marcas que están en segundo o tercer lugar en preferencia del consumidor, buscan parecerse a la marca principal, a la marca que está primera, para que en esta confusión el consumidor agarre su producto y al menos lo pruebe. ¿Sí? Entonces, las marcas siempre están buscando que su producto sea diferente para generar una imagen única y esa imagen única asociarla con la satisfacción que produce el producto o servicio. La segunda postura que podríamos analizar, también dentro del condicionamiento de la escuela del conductismo, es el condicionamiento instrumental, es decir, aquel condicionamiento en el que tenemos un premio o un castigo. ¿Sí? Este ya incluye no solo asociar, sino también ver una conducta reforzada. Aquí podemos ver que muchos de los aprendizajes se pueden dar por un ensayo-error, o sea, el consumidor va, prueba algo y puede recibir ya sea un reforzamiento o un castigo, y esto puede dar lugar a una repetición o la extensión de la conducta. ¿Sí? Los hábitos se van formando, a veces a través de ensayo-error, y se forman a través de recompensas que se reciben. Tenemos una conducta de compra que es satisfactoria, por lo tanto es una recompensa y lo más probable es que se repita. La base del conocimiento instrumental es que todas las conductas que generan placer van a repetirse, las que generan incomodidad
posiblemente van a eliminarse, y también aquellas que sean ignoradas, también van a eliminarse. Como vemos aquí, podemos tener varios tipos de refuerzo. Puede haber un reforzamiento positivo, que es el más común, donde el consumidor recibe un placer, un estímulo, un premio, la satisfacción de haber comprado algo, o también un premio por parte del productor. Vamos a ver ejemplos. El reforzamiento negativo es un estímulo desagradable cuya eliminación genera un aumento en la probabilidad de que la conducta se repita. Por ejemplo, si es que tú tienes, voy a poner un ejemplo conductual, un problema de la piel, es un estímulo desagradable. Utilizamos un producto que elimina esa comezón, generamos un reforzador negativo. O sea, eliminó el estímulo negativo, por lo tanto es posible que vuelva a utilizar esa pomada en el futuro. ¿Sí? Entonces, el reforzador negativo le enseña al individuo que emprender una acción elimina la condición negativa. ¿Sí? En cambio, el reforzador positivo le da un premio cada vez que él hace algo bien, ¿no? Por ejemplo, satisfacción. Por ejemplo, exhortar al temor es un reforzamiento negativo. Estás diciendo al temor al mal olor, al temor a la soledad, y le están diciendo al consumidor, si tú utilizas nuestro producto, no tendrás esas consecuencias negativas. Hay que tener mucho cuidado con el castigo, ya que castigar a cualquier individuo genera situaciones de rompimiento de la relación, y lo recomendable es más bien utilizar o reforzamiento positivo o negativo, que no es lo mismo que un castigo. Veamos cómo se aplica a nivel de condicionamiento instrumental positivo. Por ejemplo, a nivel de refuerzo, podemos tener la simple satisfacción del cliente al utilizar el producto. Eso genera la posibilidad de que el consumidor repita la compra. Todos los programas de cliente frecuente, cliente recomendado, son ejemplos de refuerzo. Cada vez que un cliente está utilizando un producto, puede, por ejemplo, tener descuentos en el siguiente producto o cada cierto número de compras. Y también cuando recomiendas a otro cliente, puedes tener un premio. Todos son ejemplos de refuerzo positivo. En recuperación del servicio, por ejemplo, un cliente que ha salido de la organización, un cliente que ha tenido fallas en el servicio, se le da un refuerzo, un descuento, una mejora para que regrese. O sea, se le está dando un premio al cliente que tuvo un problema, una falla, y se le está recuperando, evitando que se vaya también, ¿no? También tenemos programas de refuerzo. El programa de refuerzo total o continuo es aquel que se da cada vez que la conducta se genera. Por ejemplo, cada vez que compro algo recibo un premio. El refuerzo aleatorio es por tasa variable, al azar. Eso, por ejemplo, los casinos. Los casinos nunca sabes cuándo vas a ganar, y posiblemente por eso es tan interesante los tragamonedas, que en cualquier momento viene un premio. Y por último, el refuerzo sistemático, perdón, que más o menos cada un cierto número de compras te dan un premio. Cada ciertas compras, cada 5 compras. También tenemos el aprendizaje por emulación o aprendizaje vicario. El consumidor no solo aprende de su experiencia, sino también de la experiencia de otros. Aprende viendo. Podemos observar a modelos, observar estereotipos, observamos a personas admiradas, a personas que son líderes de opinión, y aprendemos también sus conductas de compra. Por eso, las organizaciones deben escoger que sean modelos adecuados al consumidor, que reflejen sus aspiraciones, su estilo de vida, sus intereses, sus anhelos, sus frustraciones satisfechas, para que estos modelos que estamos mostrando como modelos de compra realmente generen un aprendizaje positivo y la posibilidad de que el consumidor repita la compra en base al aprendizaje que ha tenido de la experiencia de otros.